Seguimos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria de Misiones, y vamos a hablar ahora con Nicolás Aranda del área de salud mental de la provincia. Y estamos hablando de personas, en algunos casos muy jóvenes, menores de edad. Cuatro hechos ocurrieron en las últimas 48 horas entre la ciudad de Posadas, Oberá, San Vicente. Bueno, queremos saber un poco cómo abordar esta temática, porque también somos conscientes de que mucho tiene que ver el abordaje mediático de la temática del suicidio. Nicolás Aranda, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Justamente hoy estuvimos trabajando con la gente del IPS y con la gente de educación, charlando, digamos, algunas líneas que veníamos ya con anterioridad a la mencionada cifra, viendo, digamos, acciones que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con garantizar un abordaje y también lo que tiene que ver, cuando suceden estos hechos lamentables, con el acompañamiento a la familia, lo que tiene que ver con la posvención. Esto que vos mencionabas recién de los casos recientes muy lamentables, nosotros estamos trabajando en conjunto, recibimos esa información de parte de la policía y estamos trabajando en conjunto con los equipos que tenemos de salud mental, por ejemplo en Oberá y en otras localidades que están involucradas en estas situaciones, o lo mismo acá en Posadas, para ver, digamos, de generar un espacio de acompañamiento a las familias, obviamente respetando la voluntad de ellos y demás, pero que sepan que hay un acompañamiento de parte de salud pública en ese sentido. Respecto de los medios, me parece que podemos mencionar que en el último tiempo, la verdad que la comunicación, nosotros trabajamos en eso, incluso en fortalecer una comunicación responsable en relación a la temática. Hemos visto una clara mejoría en general de los medios en cómo se trata el tema, que justamente tiene que ver con ciertos recaudos que hacen a, por ejemplo, cómo comunicamos en relación a el método empleado, ese tipo de cuestiones, que explicitamos de lo que ha sucedido y también el material obviamente sensible que pueda haber en relación a material fotográfico o de video. Son cuestiones que nosotros vamos recomendando de justamente no hacer público y tener ese tipo de cuidados en general. Nicolás, muchas veces nos preguntamos, ¿no? Y debe ser un cuestionamiento muy difícil de responder, ¿qué puede llevar a un joven o a una joven de 17, de 19 años, como han ocurrido estos casos en las últimas horas, a quitarse la vida, digamos? ¿Cuáles son las señales que tenemos que tener en cuenta de una persona que esté atravesando por una situación que quizá a la vista, digamos, no es perceptible? Sí, como vos decís, cuando nos topamos con algo de este orden, siempre lo que aparece es la angustia, ¿sí? Nos angustiamos porque es algo inesperado, es algo desconcertante, no es algo que nosotros tenemos socialmente bajo ningún punto incorporado como una forma de terminar una vida, ¿no? Entonces eso siempre dispara mucha angustia, sobre todo para las personas involucradas o intervinientes, como docentes, amistades, familiares. Yo lo que siempre digo en relación a estar atentos, digamos, es sobre todo los cambios de conducta, ¿sí? Por ejemplo, si empieza a aparecer el aislamiento, si empieza a aparecer la expresión, o a veces hay, digamos, comunicaciones de ideas, de hacerse daño de alguna forma, a veces en una conversación entre amigos, o a veces aparece en una publicación de un estado, de WhatsApp, como pueden ser a veces los adolescentes, o vía las redes sociales. Son todas cuestiones a tener en cuenta para decir, bueno, quizás esta persona necesita, uno, que se le preste un poco una oreja, y lo otro es poder ser derivado para recibir una atención profesional. Sí, yo siempre planteo que cualquier familiar, cualquier persona cercana puede ejercer una escucha activa, que es decir, desprejuiciarse y dejar de lado los juicios que tenemos sobre la persona que tenemos enfrente y escuchar. Y en base a eso, después poder encaminar y acompañar en algún proceso de abordaje profesional. En el caso de los jóvenes, ¿puede ser el bullying o el acoso escolar o el grooming un desencadenante, el suicidio? Sí, mira, nosotros nunca hablamos de un uno más uno en estas situaciones, no es algo matemático, pero sí hablamos de factores de riesgo
que lo que nos dicen es, nos hablan en términos de probabilidades, ¿sí? Entonces hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que una persona presente algún tipo de ideación o llegue a intentar hacerse daño de alguna forma. Uno de estos es lo que vos mencionás, ¿no? El bullying, las situaciones de algún tipo de violencia en entornos escolares o laborales, el haber sufrido algún tipo de abuso en algún momento o ataque a su sexualidad, y después también todo lo que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias, que nunca sucede en el vacío, ¿sí? El consumo problemático de sustancias siempre tiene una contraparte que es que tiene que ver con la propia historia de la persona, con algún tipo de sufrimiento, con algún tipo de dolor, que se canaliza de esa forma. Ujú. ¿La provincia de Misiones tiene algún programa especial? Sabemos que hay una ley de salud mental que tiene un contenido muy sustancioso, incluso dentro de lo que es la telemedicina, la atención de la salud mental a distancia. ¿Estos programas están activados para actuar en estas situaciones? Mira, lo que nosotros trabajamos desde salud pública es fortalecer que todos los directores de hospitales, que todos los médicos de guardia sepan cómo intervenir en las situaciones en donde llega un intento de suicidio. Eso es algo fundamental, porque es ahí a donde llega, digamos, la mayoría de las veces quien intenta hacerse daño. Y eso implica, digamos, estandarizar y protocolarizar un modelo de abordaje. Nosotros habíamos publicado por resolución una guía o de orientación para el trabajo con estos casos se tenía que implementar y se tenía que implementar en todos los hospitales, pero ahora estamos buscando generar un protocolo un poco más sintético que apunte a justamente fortalecer a la red de salud mental que existe en toda la provincia dentro del ámbito de la salud pública. Esta red lo que establece son lugares, por ejemplo, a donde derivar, donde hay posibilidades de internación, donde se puede llegar a tener no una internación breve, sino a veces una internación de algunos días, y que la persona a su vez después pueda continuar y tener un seguimiento lo más cerca de su domicilio, es decir, continuar con un tratamiento lo más cerca de su domicilio, y tener un seguimiento también a veces por nuestros agentes sanitarios y por otras instituciones involucradas. Es decir, si tenemos que involucrar a la justicia, si tenemos que involucrar al municipio o a referentes barriales, a una iglesia, hacer ese nexo para que la persona sea acompañada y la familia de esa persona sea acompañada. Por otro lado, también lo que vos decís en relación a la telemedicina, ya se implementa consultas de manera remota en la ciudad del Dorado, en el Servicio de Salud Mental, donde hay consultas psiquiátricas remotas. La idea es que este proyecto, que es como una prueba piloto que nosotros venimos implementando hace alrededor de 1 año y medio, 2, pueda trasladarse y volverse algo un poco más abarcativo y que exceda, digamos, el marco obviamente de esa sola localidad, sino que avancemos y que la telemedicina sea utilizada dentro del ámbito de toda la red de salud mental. La situación económica también hace que la gente que por ahí estaba siguiendo un tratamiento con algún psicólogo o algún tratamiento sobre alguna patología mental lo haya dejado, o también el costo de los medicamentos en el caso de gente que bueno está en otra instancia, por ahí ya está consumiendo algún tipo de medicamentos. Bueno, ¿esto también contribuye al deterioro en la salud mental, digo, la situación económica? Sí, claramente son cuestiones que se pueden considerar como hechos que no favorecen bajo ningún punto a la mejoría de una persona. Cuando nosotros hablamos de salud mental tenemos que pensar que los sujetos son dinámicos, no son aislados, digamos, los conflictos y los padecimientos mentales no están aislados, sino que están atravesados por lo social y lo económico. Entonces, como vos decís, si una persona no puede costearse más la terapia que se podía costear antes en su bolsillo, si no puede costearse más o la obra social dejó de cubrirle cierta medicación, eso va a resentir sobre todo los procesos de salud o enfermedad en esas situaciones. Ujú. Y va a generar este tipo de emergentes. Sumado a que quizás alguien que no estaba en tratamiento también, por la presión misma económica, se vea más estresado, presente más síntomas de ansiedad, vea con más dificultad una perspectiva de futuro, que son cuestiones que favorecen la aparición de la depresión. Eso está comprobado a lo largo de la historia. Hubo periodos, por ejemplo, en los años 30, después en los años 90, en donde el factor económico generó una gran incidencia que terminó repercutiendo sobre la salud mental, aumentando justamente tasas de suicidio, aumentando tasas de violencia. Entonces, no podemos decir bajo ningún punto que el hecho de que la situación económica sea complicada no afecta a la salud mental. Todo lo Bien. contrario, es algo que
incide de manera, te diría, directa. Bien, Nicolás, muchas gracias por este contacto, que tengas buenos días. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, el licenciado Nicolás Aranda del área de salud mental de la provincia de Misiones hablaba con nosotros aquí en UNAM Transmedia.